Hola confirmandos y confirmandas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy en el encuentro número 16 vamos a comenzar con el Nuevo Testamento y concretamente con los Evangelios. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Entonces lo que tenemos cuando mencionamos los Evangelios es un grupo de libros que nos hablan de la buena noticia que vino a traer Jesús a este mundo. Y justamente los Evangelios inician con el nacimiento de Jesús. Y van a hablar sobre la vida de Jesús, sobre las enseñanzas, los milagros y también sobre la traición que le hicieron a Jesús, la pasión de Jesús, la muerte, la resurrección y también después el poco tiempo que estuvo una vez resucitado con sus discípulos antes de elevarse con Dios. Los evangelios para nosotros son muy importantes. Para nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los cristianos y cristianas en todo el mundo y de cualquier denominación, sea católica, protestante o lo que fuera. ¿Por qué? Porque justamente son la base de nuestra fe. No podemos entendernos, no podemos comprender nuestra fe si nosotros no hemos leído por lo menos uno de los evangelios, o por lo menos tener una idea de lo que hablan. Asimismo, no podemos llamarnos cristianos y cristianas si no conocemos medianamente quién fue Jesús y qué fue lo que hizo. Así que por eso es muy importante en esta nueva etapa, yo la llamo la segunda etapa del curso, donde, ya vimos todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento y ahora vemos toda la parte del Nuevo, justamente como les decía antes, con la presencia de Jesús como centro de esta parte. Aquí vamos a poder encontrar, y lo vamos a ir haciendo en lo que nos queda del curso, algunas cosas tales como el Padre Nuestro, el porqué del bautismo, la Pascua, la Navidad. Me gustaría también hablar un poquito sobre eso. Creo que todos saben, pero si no está bueno refrescar un poco la memoria, que en Navidad, que se celebra el 25 de diciembre, recordamos el nacimiento de Jesús. Y en Pascua, que no es solamente un día, sino que es toda una semana, se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La Pascua siempre tiene una fecha que varía entre los últimos días de marzo y muy entrado en abril. No tiene una fecha estable. Pero siempre la semana anterior al domingo de Pascua se la conoce como Semana Santa. Asimismo, el tema del bautismo, que habíamos hablado sobre él al comienzo del curso de confirmación. Aquí encontramos todas las bases sobre lo que es el bautismo y por qué nosotros hoy bautizamos. Y luego, una vez que veamos los evangelios, pero eso ya es parte de otra clase, simplemente se los adelanto, vamos a encontrarnos con las cartas de Pablo y también de otros discípulos de Jesús. Y esas cartas tienen la particularidad que fueron escritas una vez que Jesús ya no estaba más entre la gente y son también la base de la iglesia y las iglesias que tenemos hoy. Por eso, queridos confirmandos y confirmandas, es muy importante que prestemos atención en esta segunda parte del curso, especialmente a todo lo que tiene que ver con Jesús. En el documento de Word que les estoy enviando,
Ahí van a encontrar un pequeño repaso para que a ver si se recuerdan cuántos libros tenía el Nuevo Testamento, cuáles eran los evangelios. No sé si se acuerdan, eran 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después ya nos metemos con esto de el nacimiento de Jesús y también ver qué es lo que significa ser discípulos. Esa es una palabra que van a encontrar muchas veces en la Biblia y también se va a escuchar en el ámbito de la iglesia. Y no les voy a decir, eso lo van a tener que encontrar ahí, buscar y responder. Pero justamente los discípulos y las discípulas, porque había también mujeres que seguían a Jesús, eran eso, seguidores de Jesús. Y las personas que después, una vez que Jesús no estuvo más entre nosotros, se dedicaron, pusieron su vida en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar justamente todo lo que dijo e hizo Jesús por nosotros, la buena noticia, el Evangelio, a todas las personas y ir bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto entonces lo vamos a ver ahora en esta parte que comenzamos. Para que ustedes tengan una idea en cuanto al tema de tiempo, si hiciéramos una línea de tiempo, todo esto que comenzamos a ver ahora comenzaría en el año, digamos, 0, ¿no? O en el año 1, después de Cristo. Esta es, obviamente, en el pasado la gente no conocía esta forma de datar la historia, la cronología de la historia. Esto se puso mucho más adelante. Así que para nosotros hoy, para que sea algo más fácil, nosotros sabemos que después del nacimiento de Cristo se empiezan a contarse los años de nuevo. Así que todo lo que está antes de que Jesús nazca es antes de Cristo, y lo que está después de Jesús, obviamente, es después. Y Jesús, en la teoría, nace en el año 0. O sea que todos estos acontecimientos que vamos a ver ahora tienen lugar hace 2000 años atrás, en un sitio muy particular, que es la tierra de Palestina, donde hoy justamente está el Estado de Israel, el Estado de Palestina y otros estados que en ese momento comprendían la provincia romana de Judea, ¿no? Así se la conocía y después se le puso el nombre de Palestina, que siempre fue una zona bastante conflictiva. Y bueno, en ese momento la particularidad de los que vivían ahí es que estaban sometidos al poder romano. Es decir, quienes los gobernaban eran un poder invasor, el poder del Imperio Romano, y los judíos, los israelitas de ese momento y quienes vivían en esa provincia y en esa región, solamente podían tener alguna legislación de orden religioso, pero tenían que pagar los impuestos a Roma, había soldados romanos, por ejemplo, no podían tener armas, solamente los soldados podían ir armados. Obviamente que las armas que armamos, sobre las que decimos, no tienen nada que ver con las armas de fuego, que no existían. Estamos hablando de espadas y otras clases de armas de esa época. Así que la situación de las personas ahí es una situación de opresión y de invasión de un poder extranjero. Y también de una palabra que, si no la conocen, invito a que lo busquen en el diccionario: connivencia. Algo se escucha mucho en los noticieros ahora. Es decir, esa especie de compañía entre el poder político y otros poderes, en este caso el religioso, que aceptaba algunas cosas que no estaban del todo bien. Entonces, en ese contexto tan particular es que viene a nacer Jesús. Y vamos a después seguir hablando al respecto. No me quiero adelantar para otros encuentros, pero esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Jesús nace en un contexto
de opresión, donde la gente vivía oprimida y donde tenía invasores en su pueblo. Y asimismo la gente estaba obligada a pagar altos impuestos al Imperio Romano y le quedaba muy poco dinero para la subsistencia cotidiana. Esto obviamente no implica que no hubiera gente muy adinerada, muy rica, muy acomodada, pero no era la mayoría, era una minoría muy exclusiva. Bien, hasta aquí la temática de hoy. Hoy solamente es un pantallazo y una introducción al Nuevo Testamento y a este primer grupo de libros que vamos a ver, que son los Evangelios, que recuerden, quiere decir buena noticia. Y es la buena noticia del nacimiento, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que no es otro que el Hijo de Dios. Así que hasta aquí, si tienen dudas, como siempre les digo, me escriben y vamos a estar en contacto ahora en estos últimos tiempos porque en Necochea es muy probable que comencemos con las clases presenciales, obviamente respetando los protocolos de salud. Así que voy a estar informándoles en estos días algunos cambios que por ahí vamos a hacer. Espero que no tengan problemas con la tarea y si necesitan ayuda, por favor, me escriben o me llaman. Les envío un fuerte abrazo esperando que estén bien y será hasta que nos volvamos a encontrar. Chau, chau.